Libro de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Señor, nos quedamos asombrados ante tu palabra, en este texto tan rico, tan profundo. Yo te pido, Dios mío, que no permitas que salgamos de aquí con una imagen pequeña de ti. Que salgamos extasiados, Señor, por tu gloria, que te veamos con claridad. Permite que te veamos, Señor. Permite que nuestro corazón lata de pasión por ti. Que el que ya te tiene, Señor, se enamore más de ti. Que el que no te tiene, Señor, venga a tus pies arrepentido y se goce en tu presencia. Oh, Señor, que este libro, que esta revelación sea para bendición de tu pueblo, de tu iglesia. Ayúdame, Señor, a tener claridad en mis palabras, a poder hablar con denuedo, con pasión, a ser preciso en la exposición de tu bendita palabra, Señor. Que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a finales de los años 90 se estrenó una película que se llamaba El Show de Truman. ¿Quién la ha visto? Quien no la haya visto es muy buena, la recomiendo. El film cuenta la historia de un hombre al que reclutan desde antes de nacer para que su vida forme parte de un reality show. Toda la vida de Truman está grabada desde que es un recién nacido. Su vida se transmite por miles de cámaras ubicadas en un plató inmenso que recrea una ciudad, incluso que tiene un sistema solar propio ficticio. Todas las personas que se relacionan con Truman desde que él es un bebé son actores que deben cumplir con un rol y un propósito determinado. Todo está meticulosamente dirigido por un equipo de producción que controla la meteorología, las noticias y los vínculos entre los personajes. La vida de Truman es televisada por todo el mundo sin que él lo sepa. De modo que el mundo entero es testigo de su desarrollo hasta ser un niño, de toda su infancia, es testigo de su primer beso, de sus luchas de adolescente, de su primera novia, de su graduación, de su ascenso en el trabajo. Toda la vida de Truman es un show orquestado, ideado para generar audiencia. Hasta que un día Truman se da cuenta de que el mundo en el que vive no es toda la realidad existente. El protagonista logra llegar hasta el final de esa gran cúpula que cubre el plató, que envuelve todo lo que él conoce, y sale al mundo exterior. El velo que impedía a Truman ver la realidad es quitado. Y ahora él puede darse cuenta que el verdadero argumento de su propia película es otro. En ese momento, Truman puede comprender que las cosas son muy diferentes a como él las ha estado experimentando durante toda su vida. El libro de Apocalipsis tiene este nombre, Apocalipsis, debido a la primera palabra que aparece en el libro. El griego Apocalipsis significa revelación, que proviene de una palabra que literalmente significa quitar la cubierta,
descubrir. La idea es algo que está oculto a nuestros ojos, está oculto a simple vista y que de repente nos es revelado. Y en ese momento podemos comprender la realidad de lo que nos rodea tal y como realmente es. Y Dios, en su infinita misericordia, ha decidido regalarnos este libro para que podamos ver más allá del telón de esta vida. Y que de esa forma podamos entender mucho mejor quién es Él, quiénes somos nosotros, hacia dónde nos dirigimos y cuál es el verdadero propósito de la existencia de este universo. Pero a diferencia del show de Truman, esta revelación no forma parte del argumento de una película ni de ningún cuento. Esta es una revelación del mismo Señor Jesucristo. El texto dice que Dios el Padre se la dio a Jesús para que éste se la hiciera llegar a sus siervos, de modo que se trata de un mensaje del cielo para todos nosotros que el mismo Jesús nos hace llegar a través de un ángel, un mensajero que le entrega esta revelación a Juan. Ahora, la mayoría de comentaristas, de historiadores, concuerdan que este Juan es el mismo apóstol que escribió el Evangelio, el mismo Juan al que las Escrituras se refieren como el discípulo a quien Jesús amaba. Y esta revelación está fundamentada en la palabra infalible de Dios, de manera que todo lo que vamos a ver es ciertísimo e inerrante. El texto dice que se trata del testimonio de Jesucristo. Es el mismo Jesús el que da testimonio de las cosas que van a suceder pronto. Las cosas que nos va a revelar el texto pueden suceder en cualquier momento y muchas de ellas ya iban a ir ocurriendo. Y la Iglesia no debía estar especulando en cuanto a los tiempos, sino más bien atender a la urgencia de estar preparados y de velar para cuando las cosas vayan aconteciendo, la Iglesia del Señor esté lista. De manera que lo que vamos a estar exponiendo es el resultado del mismo Dios abriendo el velo de la eternidad para que sus siervos podamos ver más allá de lo que nos permiten ver nuestros ojos. Gloria al Señor. La mayoría de los comentaristas también, de historiadores, de eruditos, datan el libro de Apocalipsis a finales del siglo I. Dicen con casi absoluta certeza que es el último libro de la Biblia que se escribió. Probablemente sobre el año 95-96. Para ponernos un poco en contexto, en esa época el que gobernaba era el emperador romano Domiciano. Durante el mandato de Domiciano se conoce que este emperador persiguió duramente a la Iglesia de Cristo, ordenando destierros, ordenando ejecuciones, por lo que la Iglesia estaba sufriendo. Había sufrido también en otros periodos, unos años antes, el famoso emperador Nerón había perseguido duramente a la Iglesia y había habido otras persecuciones locales importantes. En el primer siglo, hermanos, ser cristiano era un asunto peligroso. Era un asunto por el que alguien era perseguido, por el que podía ser perseguido socialmente, económicamente, e incluso podías llegar a ser condenado a muerte. La Iglesia sufría una situación muy difícil. Sin embargo, en el tercer versículo del texto que nos ocupa, Dios dice que los que leen este libro son bienaventurados. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, lleno, pleno. Los destinatarios de esta profecía son principalmente todos los siervos de Cristo. Todos aquellos que leen y oyen estas palabras son bienaventurados. Todos los que podemos tener acceso a este libro debemos ser considerados felices y dichosos, porque Dios nos va a permitir observar más allá del telón que cubre esta pseudo-realidad en la que vivimos. Dios nos va a enseñar cómo son realmente las cosas. Y al inicio de todo, Dios ya nos dice que debemos ser bienaventurados por eso. El mensaje que Dios tiene para nosotros, Dios está diciendo, mira, lo que te voy a contar va a alegrarte la vida. Lo que te voy a contar va a bendecirte, va a hacerte sentir dichoso. Y Juan dice que son bienaventurados aquellos que leen, oyen y guardan las cosas escritas en este libro. Hermanos, en esta época, primer siglo,
hacer una copia de un pergamino, que era donde se escribían las escrituras, era algo costoso, por lo que era común tener muy poquitas copias de los libros en las iglesias. Probablemente había una copia para ser leída y para que los asistentes solamente escucharan la palabra. En ese momento no había la posibilidad de que todos tuviéramos una Biblia en los bolsillos, ni mucho menos una tablet con un montón de versiones de la Biblia. En ese momento, escuchar la palabra de Dios era un privilegio al que pocos tenían acceso. Por esa razón el texto hace énfasis en leer y oír. Muchos no podrían llevarse a su casa una copia de Apocalipsis para leerlo con calma. Pero el simple hecho de oír las palabras que iban a ser escritas era una causa de ser llamado feliz y dichoso. Y mira, yo creo que hoy en día no valoramos, eso es una percepción personal, creo que muchos podemos compartirlo, no valoramos lo suficiente el hecho de poder tener la Biblia escrita en nuestros bolsillos. Hacemos un clic en nuestro teléfono y tenemos a Dios hablándonos. ¿Habéis pensado en eso? Yo estoy agradecido por ello y yo no quisiera volver al primer siglo, tener que llevar rollos y pergaminos. No es un atraso, es un adelanto tener la Biblia en el móvil, gloria a Dios. Pero puede que el fácil acceso a las cosas sagradas hayan causado en nosotros una pérdida de conciencia de lo importante que es aquello con lo que tratamos. Abrimos Apocalipsis y es Dios revelándonos lo que hay detrás del telón. Los verdaderos cristianos, aquellos que guardan las palabras de Cristo, somos bienaventurados por ello. Y en las próximas semanas, Dios mediante, vamos a poder conocer de primera mano cómo son realmente las cosas más allá de este show en el que todos vivimos. Dios nos llama bienaventurados por ello. Y es mi oración, ha sido mi oración durante toda la semana. Que nuestro corazón se llene de gozo y se llene de alegría al conocer con más profundidad las implicaciones de esta revelación. La revelación de Jesucristo a las 7 iglesias, dice el texto. Juan envía esta revelación a las 7 iglesias de Asia. En el primer siglo se llamaba Asia, en ese contexto, a la región que ocupa el territorio de Turquía, más o menos, lo que hoy se conoce como Turquía. Y estas son congregaciones que existieron realmente: Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia. El libro de Apocalipsis es dirigido concretamente a ellas. Sin embargo, hermanos, el número 7, son 7 iglesias, es simbólicamente el número que en la Biblia expresa plenitud, en la Biblia expresa perfección. Cuando Dios se dirige a las 7 iglesias, lo hace simbólicamente a la plenitud de la iglesia universal. Como veremos en los próximos días, estaremos comentando lo que ocurre en cada iglesia. Y veremos cómo cada iglesia tiene sus virtudes, tiene sus defectos, sus pecados, sus amenazas, sus advertencias. Y todas estas características se repiten de alguna u otra manera en todas las iglesias locales del mundo, en todas las épocas de la historia de la iglesia. Así que podríamos decir que conociendo estas 7 iglesias podemos llegar a conocer cualquier iglesia del mundo en cualquier época. Hermanos, este libro es para ti. Este libro es para la Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo en San Fernando. Nuestra iglesia puede parecerse un poco a la iglesia de Pérgamo, un poco a la iglesia de Tátira, un poco a la iglesia de Filadelfia, o un poco a todas las iglesias. Y este libro se escribe para que la iglesia de Cristo sepa, se pueda radiografiar, pueda ponerse delante del espejo y pueda mirar a Cristo en arrepentimiento y fe. Además, es importante notar que esta revelación es enviada por Dios, haciendo énfasis en las 3 personas de la Trinidad. Por un lado está Dios el Padre, en el versículo 4 se refiere a Él como el que era, el que ha de venir, el que es y el que era y el que ha de venir, haciendo alusión a la eternidad del Padre. Por otro lado están los 7 espíritus que están delante de su trono. Y nuevamente aquí, el número 7 juega el papel simbólico de la plenitud del Espíritu Santo. Y por último, de Jesucristo, el testigo fiel, aquel que es veraz, el que da testimonio perfecto, sin error, sin doblez, acorde a la realidad.
Por lo tanto, Iglesia, lo que tenemos en este libro es a las tres personas de la Trinidad enviando un mensaje a su Iglesia universal por medio de un apóstol. Dios nos quita el velo. Pero ahora Juan profundiza un poco más en la persona de Jesús, y aquí quiero detenerme. Porque de Jesús sigue añadiendo el texto que Él es el primogénito de entre los muertos, es decir, el que tiene señorío en su dominio sobre la muerte. Jesús es el primero que vivió y murió y volvió a vivir. Jesús venció a la muerte y tiene el poder sobre ella. Además, el texto aclara que Jesús es el Rey soberano sobre todas las cosas. Todos los reinos de este mundo están bajo la autoridad de aquel que tiene el imperio de la muerte. Todo lo que ocurre en nuestro mundo está orquestado y dirigido por Jesucristo. Él es soberano y no hay nada que escape a su control, nada. En este mundo puede haber naciones, reyes, gobernantes, pero por encima de todo ello está Jesús ejecutando su perfecto plan. Mira, el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero sigue diciendo el texto, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme. El padre le dice al hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Oh hermanos, mira, este mundo puede creerse la locura de que es dueño de su destino. Los gobiernos de las naciones pueden cometer la estupidez de pensar que ellos realmente son los que deciden el curso de lo que ocurre dentro de sus fronteras. Los gobernantes de la tierra pueden pensar que ellos tienen el control sobre lo que pasa en este mundo, pero lo cierto es que ningún presidente, ningún rey, ningún magnate empresarial, por mucho dinero que tenga, nadie puede hacer nada, ni nadie puede decidir nada que Jesucristo no haya determinado que ocurriera desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede hacer nada que al final no sirva para cumplir los propósitos eternos de Dios. Y por eso el salmista en el Salmo 9 dice, levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Señor, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El hombre puede cometer la locura de creer que es el que domina el mundo y decide el curso de la historia, pero lo cierto es que todos nosotros, mira, por mucho poder que podamos acumular, no somos sino hombres. Domiciano no tiene el poder. Nerón no tiene el poder. Alejandro Magno no tiene el poder. Carlomagno no tiene el poder. Donald Trump no tiene el poder. El presidente de la República China no tiene el poder. Ni Bill Gates, ni George Soros, ni el que me cuentes. Nadie tiene el poder. Dios es el que gobierna y tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Y por si no lo teníamos claro todavía, el Señor nos ha hecho el favor de permitir que aparezca un virus que nos ponga a todos en nuestro lugar. Como decía el pastor Moisés Peinado el día que nos visitó, espero que no seas tan torpe de no haberte dado cuenta todavía de que tú no controlas. Nosotros somos solamente hombres. Hombres. Hombres a los que una criatura microscópica los pone a todos en jaque. Pero Jesucristo es el Rey del universo. El Rey soberano que tiene el dominio sobre todas las cosas. Pero Juan no se para en recordarnos quién es ese testigo fiel, sino que nos recuerda también lo que Jesús hizo por nosotros. Y el texto, escucha Iglesia, el texto dice que el Rey soberano del universo, aquel que tiene el dominio y la potestad sobre las naciones, aquel que venció a la muerte, ese nos amó. Nos amó. La Iglesia de Cristo es amada por Jesús. Jesús nos amó desde la eternidad y lo seguirá haciendo hasta la eternidad.
Pero la pregunta es, ¿cómo puede un Dios santo, perfecto, sublime, glorioso, amarnos a nosotros, pecadores? Pero el texto también dice que además de amarnos, el Señor nos lavó con su propia sangre. Jesús nos amó antes de lavarnos, pero también nos lavó y nos santificó para salvarnos de nuestros pecados. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y dio su vida en una cruz para poder lavarnos de nuestros pecados. El Rey soberano del universo se ensució con todos nuestros pecados, cargó con ellos, sintió la ira del Padre por nuestros pecados, sufrió por nuestros pecados y dio su preciosa vida por nuestros pecados. ¿Y por qué razón hizo esto? Porque nos amó. Y por esa razón también nos lavó. Juan nos recuerda que este Dios soberano, eterno, glorioso, es el mismo que fue clavado en una cruz, muerto como un miserable, para que nosotros ahora podamos leer esta revelación y podamos ser llamados bienaventurados. Juan sigue diciendo que esa sangre que nos lavó, y esto es impresionante, nos hizo reyes y sacerdotes. Voy a volver a recordaros que la iglesia en este momento, la iglesia que recibió esta revelación, estaba pasando por un momento crítico, perseguidos. Estaba pasando por un momento difícil. Muchos eran torturados, despreciados, algunos incluso eran ejecutados. Hermanos, a los cristianos del primer siglo, voy a contar alguna que puede bendecir, no por querer ser morboso en esto, pero sí que es importante ponernos en... ¿Sabéis lo que hacía Nerón con los cristianos en Roma? Nerón hacía antorchas humanas con ellos. Los quemaba vivos. ¿Sabéis lo que hacían estos emperadores que eran tiranos, sádicos? Los ponían como espectáculo al mundo, como presa para leones, para que los devoraran, viéndolo la gente. Eran tan retorcidos, se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta que cuando a un creyente lo llevabas a ser quemado como antorcha, o lo llevabas a los leones, o lo llevabas a cualquier locura de estas, iban haciendo eso cantando, dándole gloria al Señor por poder sufrir por Cristo. Y los romanos decían, ¿cómo puede ser que vayamos a matarlos? Que vayamos a echarlo a los leones y estos locos de la vida estén cantando. Y ya por no saber cómo atormentarles, ¿sabéis lo que llegaron a idear? A ponerlos en situaciones para que pecaran. Porque se dieron cuenta de que los cristianos no tenían problema en dar su vida por Cristo, pero no podían hacer nada a lo que Cristo desagradara. Así que los ponían en algún lugar a creyentes con un montón de mujeres desnudas. Era tortura tras tortura. O cogían a los bebés de las madres y hacían que presenciaran que los leones, que las fieras devoraran a los bebés. Solamente había una opción para que eso parara. Niega a Jesús y di que César es rey. Es fácil, ¿verdad? Esta era la clase de presión a la que estaban sometidos algunos cristianos. Muchos otros simplemente eran relegados de la sociedad, no podían participar económicamente, eran marginados, se arruinaban, lo perdían todo por seguir a Cristo, porque en el Imperio Romano había una cultura, había una sociedad, había unos dioses a los que se debía honrar, venerar, había unas normas de convivencia, unas fiestas en las que todos participaban, y salirte de ese marco idolátrico, pagano, era condenarte y ser un rechazado de la sociedad. Podríamos decir con toda certeza que ser cristiano en este momento te convertía en la escoria del mundo, en los rechazados del imperio, en los parias. Pero Dios le recuerda a su iglesia que por medio de Cristo ellos están reinando realmente con Él, que son sacerdotes de Dios,
que tienen propósito, que tienen significado, que tienen verdadero valor. En este lado de la eternidad, en ocasiones podría parecer que somos unos desgraciados, pero cuando Dios nos abre el telón, nos hace ver que somos realmente bienaventurados. Es como si Dios, permitidme que lo parafrasee, es como si Dios dijera, mira, las cosas no son siempre como parecen. Las cosas son como yo digo que son. Y aunque en este lado de la eternidad a veces no lo parezca, vosotros sois amados, sois perdonados, sois lavados, realmente sois reyes. Y aunque todos os rechacen, sois mis representantes en este mundo perdido. Y ante esta gloria, ante esta visión, ante esta verdad, Juan, lleno del Espíritu Santo, no puede hacer otra cosa que alabar a Cristo por su obra, es decir, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermanos. Pero si la obra de Cristo en la cruz y la realidad de la identidad de los cristianos no es suficiente motivo de gozo, ahora Juan nos recuerda que Jesús todavía no ha terminado con su obra. Juan nos recuerda que este Rey de Gloria algún día va a volver en busca de su pueblo. El texto dice que Jesús viene con las nubes. Esto no es una metáfora, hermanos. No es una posibilidad. La palabra dice que Jesucristo va a volver. Jesucristo viene. Y Juan dice que viene con las nubes. Recordemos que en el Antiguo Testamento la manifestación de la gloria de Dios era muchas veces en una nube. Por ejemplo, cuando Dios trató con Moisés en el Sinaí, dice en Éxodo 24:16, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, muchas veces. Esto aparece en el libro de Éxodo, Números. La nube manifiesta la gloria de Dios. Dios guiaba al pueblo de día en forma de una nube y de noche en forma de la columna de fuego. Y se manifiesta como una nube cuando surge una expresión de su gloria. Lo que Juan está diciendo es que Jesucristo vendrá manifestando su gloria al mundo. Y que en esa venida gloriosa todo ojo le verá. Mira, hermanos, las Escrituras no dicen nada acerca de una venida secreta de Jesús, sino de una venida pública, gloriosa, de la que todo el mundo va a ser testigo. Juan hace énfasis en que también lo verán aquellos que han sido partícipes de su crucifixión, aquellos que lo traspasaron, y con eso de que lo traspasaron, Juan se refiere concretamente al pueblo judío, a los que rechazaron al Mesías teniendo conocimiento de las Escrituras. Ellos fueron los que lo crucificaron, pero espérate, porque Juan no se para aquí, también habla del resto de los linajes de la tierra, es decir, que Juan incluye a judíos y a gentiles, a todos aquellos que rechazan a Cristo. Todos los que se llegan a venir a los pies de Cristo son culpables de su muerte en la cruz. Todos aquellos que no están con Cristo están contra Cristo y son cómplices de su crucifixión. ¿Sabes qué? Todos los que no vienen a Jesús es porque en el momento de la cruz ellos también hubieran gritado: ¡crucifícale! Todos los que no rinden su vida a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, son culpables de sus pecados y son culpables de haber rechazado al único que puede salvar sus almas. Y Juan dice que todos ellos verán venir en gran gloria y poder a ese Jesús en busca de su pueblo. Juan dice que todos aquellos que han rechazado el Evangelio harán lamentación por Jesús. Y esto no significa que Jesús les dará pena o que se lamentarán por haberle ignorado. No. Significa que se van a lamentar por darse cuenta de que estaban equivocados y que ahora les espera el juicio eterno. En ese momento, dice la palabra, que todas rodillas se doblarán, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y en ese momento, todos aquellos que no han creído en Él van a lamentar su necedad. Se lamentarán por haberse equivocado y que su eternidad haya dependido de esa dureza de corazón. Pero no se lamentarán para arrepentirse, porque en ese momento ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento, sino porque se darán cuenta de las graves consecuencias que van a sufrir por el pecado y por haber rechazado el Evangelio. Juan le está diciendo a la iglesia,
Permíteme que vuelva a parafrasear. Mira, todos esos, Iglesia del Señor, todos esos que parecen poderosos, esos que os persiguen, esos que crucificaron a Jesús, que se jactan de haber crucificado a Jesús, que se jactan de ser dueños de su propia vida, todos esos que siguen persiguiendo de forma física o de forma ideológica, de cualquier forma al pueblo de Dios, ¿sabéis qué? Cuando abrimos el velo de la eternidad, todos esos son realmente pobres hombres a merced de un Dios poderoso y soberano. Y algún día ese Dios se va a manifestar a ellos y todos van a llorar por su maldad, todos harán lamentación por él. Y ahora mismo debo decirte, querido amigo, querida amiga, que si tú estás aquí sin Cristo, sin haberle entregado tu vida al Señor, sin haber reconocido que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, debo decirte que esta advertencia es también para ti. En aquel día que Jesús venga a juzgar al mundo, no te valdrá de nada tu sufrimiento, no te valdrá de nada tus buenas intenciones, ni tus buenas obras, ni tu religión, ni tu autocomplacencia, ni tu cinismo, nada te va a valer delante de un Dios santo en aquel día. Si no has venido antes a Cristo en arrepentimiento y fe, debo decirte que tú también harás lamentación por Él. Tú doblarás tus rodillas avergonzado, esperando recibir el juicio eterno que mereces por tus pecados. Oh amigo, pero si vienes ahora a Cristo arrepentido, si vienes a Él con el corazón contrito y humillado, reconociendo que tú eres pecador y que Él es Señor, reconociendo que tú no controlas nada y que Él lo controla todo, reconociendo que tú no eres dueño de tu vida y que a Él le pertenece cada palmo, cada centímetro cuadrado de este universo, si tú vienes a Él, aquel día tú serás contado con los bienaventurados. Si vienes a Cristo, Él no te echa fuera. Si hoy vienes a Jesús, serás amado eternamente, de una forma en la que nunca hubieras podido imaginar que alguien puede ser amado. Serás lavado de tus pecados, serás perdonado y recibirás el don de la vida eterna por su gracia. Y ahora, en medio de ese telón que estamos viendo, aparece la voz directa de Jesús, proclamando quién es Él. Y Él dice, yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es como si de repente el personaje del que se está hablando, en medio de ese telón que hemos abierto, de repente entra en escena y dice, ese del que habláis soy yo. Yo soy la plenitud eterna de la palabra. Yo soy y he sido siempre. Yo soy aquel que ha de venir a buscaros. Y la misma expresión que usa en el versículo 4 Juan para referirse al Padre, el que era y el que es y el que ha de venir, ahora Jesús la utiliza para referirse a sí mismo. Jesús concluye diciendo, yo soy el Todopoderoso, el que todo lo puede. Nada escapa a mi voluntad. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. En otras palabras, yo soy Dios, el Señor, el Rey, el que va a consumar todos sus planes, porque nada escapa a mi control. Jesús es Dios y ahora Él nos va a abrir el velo de la eternidad para que podamos gozarnos con Él y regocijarnos con su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Oh hermanos, en las próximas semanas vamos a estar exponiendo el libro de Apocalipsis. Con la ayuda del Señor vamos a estar mirando detrás de ese velo, pero no vamos a negar que el libro de Apocalipsis es un libro complicado. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, al menos a mí me ha pasado, de estar leyendo Apocalipsis y tener la sensación de que no me estoy enterando de nada. Apocalipsis nos habla de estrellas, de candeleros, de tronos, de almas de decapitados, de bestias que suben del mar, de bestias que suben de la tierra, de 144.000 escogidos, de langostas gigantes que devoran no sé qué, de dragones, de plagas, de copas de ira, de trompetas, de caballos de colores, de milenios. Y podemos pararnos delante de esto y decir, ¿de qué va esta película? Dios mío, ¿qué me estás contando?
Para interpretar Apocalipsis tenemos que entender dos cosas fundamentales. En primer lugar, es que Apocalipsis está lleno de lenguaje simbólico. Juan utiliza el simbolismo y la metáfora para expresar las cosas que está viendo. Hermanos, tengamos en cuenta que el telón que se está abriendo es un telón espiritual para hablar de cosas eternas, que nuestro corazón caído, nuestra alma, no puede comprender en su plenitud. Y Dios le permite a Juan ver cómo son las cosas del reino de Dios. ¿Tú puedes imaginar esto? De repente, que todo el universo se te haga claro a tus ojos y digas, las cosas van por ahí. Y que Dios te descubra cómo son realmente las verdades. Y para poder explicar el contenido de esta gloria, Juan utiliza símbolos que expresan ideas para que comprendamos lo que está ocurriendo. Y nosotros estamos leyendo esto 2000 años después, en una cultura que no tiene nada que ver en otro idioma. Como si yo te digo, hermano Julio, comes como un león. Y dentro de 2000 años viene alguien a interpretar que había un personaje que se llamaba Julio, que se agazapaba entre las hierbas para ir a cazar gacelas y comerse la carne cruda. ¡No! Lo que estoy diciendo es que Julio come mucho. Por otro lado, debemos recordar que Juan es un judío que le habla a una iglesia empapada del contenido del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los símbolos que aparecen en Apocalipsis deben ser explicados dentro del mismo libro de Apocalipsis, pero también teniendo en cuenta la simbología que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Habéis escuchado las nubes? Viene con una nube. Esto es fácil cuando entiendes Éxodo y Números. Libros como Génesis, Ezequiel, Daniel, Isaías son fundamentales para comprender Apocalipsis. Ahora, hermanos, una vez hemos reconocido la dificultad, y habiendo hablado de algo de las normas de interpretación, debemos decir que Dios reveló esta profecía para que la Iglesia la comprendiera. Este libro no es un libro cerrado, un libro místico, un libro misterioso, un libro inaccesible al que solamente pueden adentrarse los eruditos. No, nada de eso. Este libro es la palabra de Dios para edificación y bendición de su pueblo. Este libro es para la iglesia del Señor. Este libro es para la iglesia de San Fernando. Este libro es para ti. Y Juan le escribe Apocalipsis a 7 iglesias que iban a comprender este libro. Y es cierto que ahora nosotros tenemos que contextualizar, tenemos que comprender cosas que nuestros hermanos del primer siglo, cuando leían esto, lo comprendían a la primera. Y ese trabajo, dejadlo que lo hagamos los pastores, investigar, enseñar y... Bien, pero una vez hecho eso, este libro es para nosotros. Y estoy convencido de que con la ayuda del Señor va a ser entendido y va a ser comprendido y disfrutado por su pueblo. Pero entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿De qué va esta película? Me gusta explicar una historia que puede ilustrar muy bien de qué va Apocalipsis. Una vez, un grupo de pastores eruditos vio a un hombre sin mucho conocimiento teológico leyendo Apocalipsis. Y esos eruditos le dijeron: amigo, Apocalipsis es un libro difícil. ¿Eres capaz de entenderlo? Y el hombre, sorprendido por el comentario de esos hombres virtuosos en la palabra, dijo: claro que lo entiendo. En realidad es un libro muy sencillo. Este libro nos enseña que al final ganamos. Al final ganamos. Este hombre comprendió perfectamente el propósito principal de este libro. Querida iglesia, Dios abre el telón de la eternidad para que su pueblo pueda tener confianza y gozo en medio de las tribulaciones. Dios nos enseña que por mucho que este mundo se desvanezca, los planes de Dios son inconmovibles. Dios nos permite ver detrás de todo este universo para entender que Él está moviendo todos los hilos para que se cumplan todos sus propósitos. Dios nos muestra que por mucho que la maldad avance y el reino de las tinieblas parece que gana terreno, Jesús es el Rey glorioso de la creación.
Dios nos enseña que aunque parezca que la injusticia muchas veces sale vencedora, Jesús es el juez del universo y que todos algún día deberemos dar cuenta ante Él. Oh, hermanos, Dios nos abre la puerta de la eternidad para que veamos que existe una batalla espiritual y que Satanás y sus huestes de maldad tienen poder, pero que Jesús tiene el imperio sobre la muerte y que finalmente esas huestes de maldad, esos demonios, esas tinieblas serán totalmente derrotadas. Dios nos permite ver, hermanos, que a pesar de que la iglesia sea perseguida, a pesar de que la iglesia se debilite, al final nosotros somos los que vamos a ganar. Dios en su misericordia nos quiere hacer entender que somos bienaventurados por medio de aquel que nos amó y nos lavó con su propia sangre. Y es mi oración que Dios en su gracia le haga entender a todos sus escogidos que a pesar de las circunstancias que vivimos, en este lado de la eternidad, somos más que vencedores. Vamos a orar. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.